Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí, ya no puedo yo dejar. Nuestro último estudio, como ya lo anuncié, hoy será nuestro último estudio de la carta o el libro a los Hechos. Hemos aprendido, creo que bastante acerca de la iglesia del Señor, acerca de su gloriosa iglesia. Y cómo en cada una de las circunstancias difíciles, en cada una de las situaciones buenas, en cada una de las situaciones malas que experimentó la iglesia del primer siglo, siempre, hay que decirlo con toda confianza, siempre, la iglesia continuó avanzando, la iglesia continuó creciendo, la iglesia nunca dejó de ser porque Satanás la perseguía, porque Satanás ponía una y otra vez obstáculos. La iglesia siempre creció. En este particular que estamos considerando en esta última lección, hemos hablado acerca de la tradición y cómo la tradición desafió la gloriosa iglesia del Señor. Creo que este estudio nos anima porque Satanás nunca ha dejado de trabajar. Satanás siempre ha trabajado y seguirá trabajando en destruir la iglesia. Es su objetivo principal. Y en el mundo en el cual hoy usted y yo vivimos, la iglesia continúa siendo atacada y usará a los gobernantes, usará las leyes, usará cualquier medio, cualquier método posible para hacer daño a la iglesia. Nos usará incluso a nosotros. Porque yo siempre he sido del pensar de que de una manera universal el diablo nunca va a poder destruir la iglesia. Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Entonces, como Él no puede destruir a la iglesia como un todo, va a intentar destruir pequeñas porciones de la iglesia. Y si todos entendemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, el diablo va a querer operar en nosotros. Y lo primero que el diablo va a querer destruir es nuestras familias. Si el diablo destruye matrimonios, está destruyendo iglesia. Al diablo tocar nuestras familias, al separar matrimonios, al dividir familias, está dividiendo a la iglesia. Así que probablemente su método va a ser, para destruir la iglesia, su método va a ser la infidelidad de un cónyuge hacia el otro, para destruir ese hogar, para destruir esa familia, y que la iglesia en cierta forma se vaya debilitando. La semana pasada, hermanos, por situaciones fuera de nuestro control, no estuvimos presentes en este edificio. Dejamos la clase para cada uno de ustedes, en el cual en esa primera clase hablamos acerca de cómo les fue difícil a los judíos abandonar sus tradiciones religiosas, específicamente el judaísmo, y fue tan difícil para ellos que algunos incluso fueron capaces de hacer cosas inimaginables para un cristiano, como por ejemplo perseguir a Pablo y querer darle muerte. La semana pasada estuvimos desde el capítulo 21 y llegamos prácticamente hasta el final del capítulo 24, e incluso consideramos algunos versículos del capítulo 25, hablando acerca de esas tradiciones, cómo los judíos fueron celosos a sus tradiciones religiosas, al judaísmo, a la ley de Moisés. Y algo que señalé en esa lección fue que estos judíos ya habían sido convertidos al cristianismo. No estamos hablando de judíos que pretendían ser cristianos, no, eran judíos que ya habían obedecido al cristianismo, pero querían seguir o querían continuar en esas tradiciones. Si usted ve conmigo en el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 21, versículo 20, para hacer un ligero repaso, cuando Pablo llega a Jerusalén, se reúne con los ancianos en Hechos 21, 20, los ancianos
Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron, ya ves, hermanos, ¿cuántos millares? No habían sido ni 10, ni 20, ni siquiera 100. Millares de judíos hay que han creído. O sea, estamos hablando de que la iglesia había crecido por miles en Jerusalén. Habían miles de miembros en la iglesia en Jerusalén. El texto dice que eran judíos, dice que han creído y señala el texto, todos son celosos por la ley. Cuando Pablo llega a Jerusalén, estos ancianos les dicen, pero se les ha informado a estos judíos, se les ha informado a estos cristianos en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, usted lee estos dos versículos y se da cuenta entonces que estos judíos se habían convertido al cristianismo, eran cristianos. Obviamente estamos diciendo que habían creído en el Evangelio, se habían bautizado, se habían hecho cristianos, pero el mismo texto señala que seguían siendo celosos de la ley y también de las costumbres judías. Tanto fue así que cuando Pablo finalmente es apresado, incluso querían matarlo. Por ahí un grupo de varones en el capítulo 23, versículo 12 en adelante, se organizan y hacen lo que yo llamo una huelga de hambre. Yo no me sentiría en capacidad de hacer una huelga de hambre, sinceramente, yo no sé de ustedes. Pero estos hombres dijeron lo siguiente, y eran más de 40 hombres. Hechos 23, 13. Vean lo que dijeron estos 40 hombres. Hechos 23, 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Cuál conjuración? Dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. O sea, ese juramento no lo podían obviar, no lo podían luego quitarse o salirse de ese juramento, no, bajo maldición. ¿Cuál fue ese juramento? A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Cuál fue el juramento que ellos hicieron? No vamos a comer, no vamos a beber, no vamos a probar nada hasta que veamos a Pablo muerto. Yo no sé si ellos fueron los primeros que murieron, porque Pablo no murió en ese momento, sino que murió muchos años después. Y ellos dijeron, hasta que no veamos a Pablo muerto, no vamos a comer. Entonces, le salió, como decimos popularmente, el tiro por la culata, porque Pablo, o al menos Dios tenía otros planes para Pablo. Pero lo que quiero señalar con esto, hermanos, vea el grado de apego que ellos tenían a sus tradiciones, al punto de que inventaron chismes, inventaron cosas que no eran ciertas acerca de Pablo y dijeron al punto, o llegaron al punto de decir, si Pablo no lo matan, si Pablo no le damos muerte, nosotros no vamos a comer. Y es importante lo que estamos mencionando, lo que estamos viendo, porque hoy en día cada país, cada región, cada familia, cada religión tiene sus propias costumbres. ¿Qué pasa con esas costumbres cuando nosotros llegamos al cristianismo? ¿Qué pasa cuando queremos darle el primer lugar a esas costumbres que nosotros tenemos por encima de lo que la palabra de Dios dice? Es increíble que estamos hablando de que la iglesia ya había sido establecida hace más de 30 años por lo menos, 25, 30 años que la iglesia había sido establecida, y por eso uno de los pensamientos, a manera de anuncio o de paréntesis,
Uno de los planes que tengo para estudiar ahora los miércoles es la carta a los Hebreos. Porque la carta a los Hebreos fue una carta que fue escrita primeramente a judíos, como los que estamos hablando ahorita, que se habían convertido al cristianismo, pero que casi 30 años después todavía querían o pretendían seguir cumpliendo la ley de Moisés. Querían seguir apegados al judaísmo, querían dejar el cristianismo para regresar al judaísmo, querían dejar el cristianismo, la vida cristiana, para volver, a sus costumbres religiosas. ¿Será que podemos nosotros ser cristianos, hermanos, y seguir con nuestra mentalidad religiosa de antes, con nuestras costumbres de antes? Por ejemplo, ahora para muchos viene lo que algunos llaman la Semana Santa, donde se recuerda la pasión de Cristo. Y para muchos países, especialmente, lo digo con propiedad, ahora que andábamos por nuestro país, ya usted ve en todos los supermercados puras cuestiones de pescado, atún, sardina, y es lo que más se vende. Y las carnicerías pierden sus ventas en esta semana porque no se puede comer carne, dicen algunos, solamente se puede comer pescado. Entonces es una costumbre. ¿Debería el cristiano participar de estas cosas, o si teníamos tales prácticas, seguirlas practicando? Incluso el error más grave que los judíos tenían era que no solamente ellos creían estas cosas o querían conservarlas, sino que querían imponerlas a otros cristianos. Hablando específicamente de la circuncisión, ellos le decían a otros cristianos: si ustedes no se circuncidan, como lo dice la ley de Moisés, entonces ustedes no pueden ser salvos. No solamente ellos lo creían y lo atesoraban para sí, sino que querían ponerle esos requisitos a otros miembros de la iglesia. Y eso es un error. Eso es un error muy grave. Por eso es que estamos hablando acerca de las tradiciones y cómo la tradición a veces desafía a la gloriosa iglesia. Pero cuando estudiamos estos capítulos finales del libro de los Hechos, nos damos cuenta que no solo los judíos se vieron desafiados ante la dificultad de abandonar las tradiciones del judaísmo. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Pablo fue llamado al ministerio, en Hechos capítulo 9, si no me equivoco, el versículo 15, Dios le dice a Ananías: ve y predícale a Pablo, porque me va a ser un instrumento escogido para llevar mi mensaje, para llevar el evangelio. Dice primero a los judíos, luego dice a los gentiles y también delante de reyes. Este es el plan de Dios, que Pablo le predicara también a reyes. Y cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén, apresado, lo apresan, él primero es llevado ante el gobernador Félix y hace su defensa ante Félix y le predica el evangelio a Félix. No sé si lo recuerdan la semana pasada, pero estamos hablando de Hechos 23, versículos 23 en adelante. Si usted nota, vamos a leer algunos versículos. Vamos a ver específicamente verso 21. Hechos 24. Hechos 24, 21. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros.
Esta es la primera vez, si no me equivoco, que Pablo menciona que la razón por la que él fue apresado es por predicar de la resurrección de los muertos. Cito de nuevo Hechos 24, 21. Entonces dice el versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. En el verso 24 vemos de nuevo cómo Pablo hace una conversación con Félix, en este caso Félix estando presente con Drusila, su mujer que era judía. Y llamó a Pablo y dice, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Para mí esto es trascendental. No solamente hizo su defensa, se defendió a sí mismo, sino que cada vez que hablaba con estos reyes, les hablaba del Evangelio. El texto en el verso 24 dice, le habló acerca de la fe en Jesucristo. 2 veces, hermanos. Verso 21, 22 y verso 24. 2 veces. Félix escuchó a Pablo acerca de la predicación de Jesucristo, pero no quiso obedecer. El verso 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. ¿Sabe por cuántos años le predicó Pablo a Félix? Usted tiene la respuesta ahí cerca, en el versículo 27. ¿Alguien me puede contestar por cuántos años le predicó Pablo a Félix? ¿Alguien me hizo una seña por allá? Verso 27, ¿quién lo quiere leer? Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Gracias, hermana. Por 2 años. ¿Sabe? Aquí tenemos registrado, yo lo acabo de decir, verso 22 y verso 24, que 2 veces Pablo le habló a Félix. Pero no fueron 2 veces. Durante 2 años, si usted lee el contexto, durante 2 años, este hombre estuvo llamando a Pablo para hablar con él. Y Pablo aprovechaba para hablar del Evangelio. Imagínense lo que es predicarle a una persona por 2 años y que esa persona no entienda, no obedezca por sus costumbres, aferrado a sus costumbres. Entonces, el primer rey o gobernador al cual Pablo le habla del Evangelio es Félix. Pero después de ese tiempo, Félix fue sustituido por otro gobernador. En este caso dice que se llamaba Festo. Pablo también aprovechará su oportunidad para hablar con Festo y predicarle del Evangelio. ¿Pero qué pasó? A mí, yo tengo subrayada mi Biblia un montón, hermanos. Aquí en el verso 27 de Hechos 24 dice que Félix, queriendo congraciarse con los judíos, no lo dejó en libertad, sino que lo dejó preso. No nos extraña, ¿verdad? Ahora, vea el capítulo 25, verso 9. ¿Qué fue lo que hizo Festo después de escuchar la predicación de Pablo? Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Una vez más dice, queriendo congraciarse con los judíos. Estos hombres, estos gobernadores, tanto Félix como Festo, tuvieron miedo de los judíos. Querían congraciarse con ellos y no quisieron dar libertad a Pablo, más bien lo dejaron preso. Tampoco quisieron atender a la predicación de Pablo, ni obedecerla. ¿Por qué? Por sus costumbres. ¿Sabe que a veces las costumbres le impiden a las personas obedecer el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos predicado a alguien que nos dice, no, gracias, yo soy católico? No, gracias, yo soy, y póngale usted el nombre de la religión que quiera.
No, mis padres me enseñaron esto, mis abuelitos me enseñaron, o venimos de una tradición católica, venimos de una tradición testigos de Jehová, venimos, o creo que no es necesario que obedezcamos esto o lo otro, por las tradiciones. Bueno, para no hacer más largo esto, hemos dicho que Pablo primero le habla a Félix, luego a Festo, y al tercer gobernador, al cual Pablo le va a hablar y del cual hablaremos en esta noche. Ahora sí, en esta diapositiva del día de hoy es al rey Agripa. Creo que es uno de los más conocidos en el libro de los Hechos. No solo los judíos, no solo ellos fueron los únicos que tuvieron dificultad para abandonar sus tradiciones. Agripa era judío, conocía la ley y los profetas. Pablo hace su defensa también delante de él. Quiero que leamos algunos versículos, hermanos. Estamos en Hechos 25, versículo 13. Hechos 25, 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Por cierto, ellos dos eran hermanos. Y según lo que dice aquí, eran marido y mujer. Hágase usted una idea de la clase de pecado en la cual vivía el rey Agripa, pecado de incesto. Verso 14 dice: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Ve al verso 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Es decir, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey con esas palabras. Verso 18. Y estando presentes dos acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Vea lo que dice Festo. Festo está presentando el caso de Pablo ante el rey Agripa y él mismo reconoce de que Pablo no tenía ninguna razón para estar preso, que ninguno de los cargos que se le presentaron a él eran de los que él sospechaba. Él pensaba que Pablo de verdad era un delincuente. Pero vea lo que dice el verso 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hermanos, una vez más, ahorita lo vamos a ver en algunos versículos que tengo subrayados aquí. A Pablo lo apresaron, no tanto porque según ellos estaba abandonando la ley de Moisés. Eso luego ellos lo sumaron. A Pablo lo apresaron y lo persiguieron en gran manera porque él predicaba acerca de la resurrección. Ese fue el punto de la discordia, de que él predicaba que Cristo había resucitado y que por tanto nosotros también resucitaríamos. Verso 20, dice Festo: yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que viniera yo a César. Lea conmigo por favor el verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación, hermanos y amigos? Oír la palabra de Dios. En el versículo que acabamos de leer, el versículo 22, encontramos a un hombre, a un rey, el rey Agripa, con un deseo de oír a Pablo y su predicación.
Pero sin embargo, como vamos a ver más adelante, sus intenciones estaban muy lejos de obedecer la predicación de Pablo. Verso 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice, tengo subrayado en mi Biblia, hermanos, con gran pompa. Parece que ellos querían desfilar la alfombra roja, querían ser ellos los anfitriones, los que sobresalían. Llegaron con gran pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Verso 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Estas pequeñas frases, hermanos, yo las subrayo en mi Biblia porque me hacen entender un poco mejor la intención de estos judíos. Es que una cosa es, de verdad, ser apegado a una tradición, no querer obedecer la verdad porque estoy apegado a una tradición, a una historia en mi familia, a una convicción personal sin bases. Pero otra cosa muy distinta es querer asesinar a alguien que cree o que predica algo diferente a lo que yo pienso. Estos judíos era lo que demandaban. Por eso yo subrayo al final del versículo 24 cuál era su verdadera intención. Dice que este hombre, Pablo, no debe vivir más. ¿Cuál era la mejor o la única forma para ellos de callar a Pablo? No era simplemente meterlo en una cárcel preso, había que matarlo. Como decimos allá en nuestro país, muerto el perro, se acaba la rabia. Ellos querían matar a Pablo, esa era su verdadera intención. Ahora el mismo Festo dice: pero yo, lo ve usted conmigo en el verso 25, Hechos 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Verso 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Es decir, Pablo había apelado al César. El César era la máxima autoridad en el imperio, ¿no? El emperador romano. Todos estos hombres que estamos hablando, Félix, Festo, gobernadores. Ahora Pablo va a ir a Agripa, que es el rey, ¿no? Un rango más alto, pero Pablo incluso va más allá y él apeló a César. Él quería llegar hasta el emperador y finalmente lo hizo para ser juzgado. Ahora Agripa le dice a Pablo, verso 1 del capítulo 26, aquí tenemos, verso 1 dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a decir en su defensa. Vea la defensa de Pablo. En primer lugar, Pablo negó cada una de las acusaciones que los judíos habían hecho contra él. ¿Cuáles fueron sus argumentos? En primer lugar, que él creció siendo como un judío estricto. Lea conmigo, por favor. Verso 2 al 4. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado. Una vez más, subrayo en mi Biblia, por los judíos. ¿Quiénes realmente estaban acusando a Pablo? Nunca fueron los gentiles, nunca. Dice: soy acusado por los judíos, por los de mi propia nación, por los de mi propia casa estoy siendo yo enjuiciado. Verso 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres. Hermanos y amigos, yo una vez más cada vez que leo voy observando estos detalles. El rey Agripa era judío y era conocedor de la ley de Moisés.
como lo veremos a continuación. Vea que Pablo le dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Verso 4, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo dice, mi vida desde mi juventud, la conocen todos los judíos. Pablo era un hombre bien conocido. Ya sabemos que había sido fariseo y que fue instruido a los pies de Gamaliel. En base a la ley era fariseo. Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de vuestra religión, viví fariseo. Si había un judío ahí, de judíos, que respetaba la ley de Moisés, era Saulo de Tarso, el que hoy conocemos como Pablo. Luego, su segunda defensa dice, soy acusado por los judíos porque enseño de la resurrección. Si se dan cuenta, hermanos, véanlo ahí en el verso 6. Y subrayo otra vez, esta Biblia está llena de colores, hermano. Subrayo la palabra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué continuamos viniendo a congregarnos? ¿Por qué seguimos en esta fe? Porque hay una esperanza. Hermanos, si nosotros no creyéramos en la resurrección, nada estamos haciendo aquí. Ustedes que hoy nos miran por el Facebook, nada estarían haciendo ustedes mirando esta lección, tomando el tiempo en sus casas para estudiar o para seguir creyendo en alguien que sigue muerto. Vea que Pablo dice en el verso 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, empezando con Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y Pablo, ¿cuál es esa esperanza? ¿Qué? Dice él, se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Él mismo pregunta, se me está juzgando, se me está acusando, quieren matarme porque yo predico la resurrección. Y él mismo pregunta, ¿acaso es cosa increíble? ¿Es que acaso Dios no puede resucitar a alguien de entre los muertos? ¿O en qué clase de Dios hemos creído? Si creemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, en su resumen, en su defensa, él dice, soy acusado por los judíos por predicar de la resurrección. En el verso 9 al 11, él mismo reconoce cómo había perseguido a la iglesia. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo reconoce su pasado. Si hoy ustedes me persiguen a mí, recuerden que yo mismo perseguí a los santos, los obligué a blasfemar. Tan enfurecido estaba, dice él, que los perseguía hasta ciudades extranjeras. Él en su defensa dice, yo perseguí a la iglesia, pero me convertí por llamamiento de Dios y prediqué a los gentiles. Versículo 12 hasta el versículo 21, de los cuales quiero rescatar versículos 17 y 18. Hechos 26, 17
y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Cuál era el llamado de Pablo de parte de Dios? ¿Para qué lo llamó Pablo? ¿Para qué lo llamó Dios a Pablo? Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es nuestra labor como iglesia, hermanos, abrir los ojos de la gente. Hay mucha gente que tiene los ojos cerrados, y no me refiero a los ojos físicos, sino a los ojos espirituales, que en sus costumbres, que en sus tradiciones están ciegos. Nuestra misión en la tierra es convertir a los hombres para que pasen de las tinieblas a la luz. El verso 18 dice para que pasen de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Hay gente hoy en día que está viviendo bajo el gobierno de Satanás y nuestra misión es pasarlos a la potestad de Dios. Dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es nuestra misión como iglesia. Finalmente, Pablo dice que Dios lo ayudó mientras enseñaba su voluntad. Versículos 22 y 23, acá en el capítulo 26. Leamos, por favor. Hechos 26, 22, 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo está haciendo su defensa ante Agripa. ¿Y qué le está hablando aquí en el final de su intervención? Verso 23, ¿de qué les habla, hermanos? De la resurrección de Cristo. ¿Alguien está escuchando? Si nosotros hoy en día como iglesia vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacer un fuerte énfasis en la muerte, en la sepultura, pero también en la resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como Evangelio. Y solo el Evangelio puede salvar a la humanidad. Vean lo que dice el verso 24 al 26. Esto es muy triste. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Para ellos oír hablar de la resurrección era locura. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad y palabras de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, dice Pablo, hablando del rey Agripa. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Verso 27, ¿crees? Pregunta Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabía que este rey Agripa, siendo judío, conocía a los profetas, conocía lo que el Antiguo Testamento decía, y se lo pregunta, ¿crees? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. ¿Y cuál fue su respuesta? Verso 28, entonces el rey Agripa dijo a Pablo la frase que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado: por poco me persuades a ser cristiano. He escuchado esa frase de muchas personas hoy en día, a las cuales he predicado el Evangelio. Por poco, casi me convence. Sé que lo que me está diciendo es cierto, pero la gran mayoría de las personas tiene un pero al final. Quiero dar ese paso, pero voy a esperar. Quiero dar ese paso, pero no quiero defraudar a mi familia.
quiero dar ese paso, pero no puedo dejar a mi cónyuge. Quiero dar ese paso. Siempre hay un pero. No hay evidencia de que ninguno de estos tres hombres, ni Félix, ni Festo, ni Agripa, hayan tenido una oportunidad más para obedecer el Evangelio. Este hombre se quedó en el por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Hay gente que se queda en el casi, ¿verdad, hermanos? Casi me conviertes en cristiano. Finalmente, hermanos, Pablo le dice, verso 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo, es decir, cristiano, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, se levantó el gobernador, se levantó Berenice y los que habían estado con ellos. Todos los que estaban ahí se levantaron. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. No tenían razón para matarlo, ni siquiera tenían razón para tenerlo preso. Hablaba simplemente la verdad. Y Agripa dijo a Festo, vean la conclusión a la que llegó Agripa, este hombre podía haber sido puesto en libertad hoy mismo si no hubiese apelado a César. Ya Pablo había pedido ir ante el emperador. Agripa lo hubiera dejado libre. Pero Pablo quería cumplir la misión de Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Pablo? ¿Recuerdan? Que tenía que llegar hasta Roma. ¿Cómo iban a llevar a Pablo a Roma si lo dejaban libre? Ustedes me están entendiendo el sacrificio que Pablo está haciendo aquí por causa del Evangelio. Usted me va a decir a mí que Pablo no sabía que él era inocente y que finalmente lo iban a dejar libre porque no había hecho nada. Él mismo hace su defensa y dice, solo por predicar de la resurrección estoy aquí. Pero cuando él dice, yo quiero ir a César, no lo hace solamente por una razón personal de defenderse ante el emperador, no, sino para cumplir la voluntad de Dios. Que Dios le dijo, usted tiene que llegar hasta Roma y tiene que predicarle a los reyes. Finalmente Pablo encuentra una gran bendición en Roma. Como ya muchos de nosotros sabemos, que varias de las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo estando encarcelado en Roma. Vamos a saltar algunos versículos por cuestión de tiempo y que son irrelevantes también para nuestro estudio. Vamos finalmente a ver, hermanos, cómo las tradiciones llevan al desacuerdo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 28, que por cierto es el último capítulo del libro de los Hechos. Capítulo 28, verso 13. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están conmigo? Hechos 28. Hechos 28, verso 13. Dice, de allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, vea como el evangelio se había extendido, y habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Verso 16. La última parada de Pablo en todo su ministerio. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo
se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ven ustedes algo importante o interesante ahí, mis hermanos? ¿No ven ustedes la gracia de Dios? La providencia de Dios. Pablo no fue enviado como un preso normal a la cárcel con todos los demás presos. ¿Por qué se le da a Pablo el privilegio de vivir aparte con un soldado especialmente para él que le custodiase? No encuentro otra respuesta posible que la providencia y el plan de Dios. Porque como vamos a ver ya al final de esta clase, desde ahí, aún estando encarcelado, Pablo no dejó de predicar el Evangelio. Yo cuando leo esas cosas, se me eriza la piel. Se me paran los pelos, como decimos popularmente, hermanos, porque hasta el último, estoy seguro, hasta el último segundo de su vida, hasta el último aliento que Pablo tuvo, lo aprovechó para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. A mí me golpea mucho eso, porque reconozco personalmente que en mi vida me falta más, mucho más, para parecerme a Pablo, para tener esa mentalidad, ese espíritu evangelístico, que cualquier persona con la que yo me tope, estoy en la responsabilidad de hablarle del Evangelio, porque el día de mañana, cuando esté delante de la presencia del Creador, probablemente me va a decir, pero te puse enfrente a una persona para que le hablaras del Evangelio y la dejaste ir. La salvación de esa persona dependía de que tú le hablaras y no le hablaste. Y me golpea mi conciencia. Y por eso este estudio a mí me ha edificado tanto, porque una y otra vez, cuando estudio Hechos, me recuerda mi responsabilidad como cristiano. Yo no estoy aquí en la tierra como cristiano para solamente venir un par de ocasiones aquí y compartir con ustedes un tema y venir y gozarnos y tener comunión. Eso es parte del cristianismo, pero la mayor misión que tenemos en la tierra es hablar y testificar de Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Probablemente sí, pero no en la medida en la que debiéramos. Pablo era evangelístico 100%. Verso 17. Vamos a leer hasta el final, hermanos. Dice verso 17, aconteció que 3 días después de que llegó a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, subrayo en mi Biblia, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, subrayo en mi Biblia, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Verso 19, pero oponiéndose, ¿quiénes? Los judíos. Me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Sí ve? Pablo no apeló a César para defenderse él, sino que dice el verso 20, así que por esta causa os he llamado. ¿Para qué? Para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección. Por hablar de la resurrección, estoy preso en esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti acerca de lo que piensas. Subrayo mi Biblia, porque de esta secta, vea cómo llaman al cristianismo estos judíos,
de esta secta que haya denunciado o hablado algún mal de ti, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En todas partes se habla en contra de esta secta. Es cierto, hubo gran recepción del evangelio en algunas partes, pero también hubo oposición en otras partes. Así que algunos fueron persuadidos, pero otros no creyeron. Verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Hermano, espero no cansarle con esta frase, de verdad. Espero no cansarles, pero subrayo en mi Biblia. Vea lo que dice el verso 23. Muchos venían a la posada donde estaba Pablo, ahí en esa casita por cárcel, le dieron. Muchos venían ahí, ¿y qué hacía Pablo? Se tomaba un cafecito con ellos, venían a fortalecer a Pablo, a darle ánimo, a platicar, a vacilar, a echar bromas. No. ¿Qué hacía Pablo? A los cuales, subrayo, les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Si hoy en día nosotros como iglesia, como cristianos, vamos a predicar el evangelio, mis hermanos y amigos, también debemos incluir en nuestra predicación el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, o para decirlo de otra forma, el reino de Dios se compone de los salvos, y los salvos son el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, ¿me sigue? Entonces usted no puede predicar de la salvación sin predicar de la iglesia. Porque en la iglesia es donde están los salvos, o los salvos son el grupo que Dios denomina iglesia. Pablo les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Es decir, Pablo, hermano, wow, estando en una cárcel, ¿para qué tiene tiempo usted en una cárcel? Si Pablo estuviera afuera, probablemente tenía que trabajar para ganar sustento cada día, o tenía que desplazarse a otro lado, pero no, estando en una cárcel, Pablo tenía todo el tiempo del mundo para recibir a la gente. Y dice el texto que desde la mañana hasta la tarde les pasaba predicando acerca del reino de Dios. Probablemente en su tiempo, y pongo entre comillas, libre, o por las noches, aprovechaba para escribir sus cartas de ánimo a las iglesias. Filipenses, Efesios, Colosenses. Desde la mañana hasta la tarde, subrayo en mi Biblia, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas, es decir, lo que ellos tenían a su disposición. Pablo les testificaba acerca de Cristo por medio de los profetas, el Antiguo Testamento, por medio de la ley de Moisés. Moisés mismo dijo en Deuteronomio 18, se levantará después de mí un profeta, mayor que yo, a él oiréis. Sin embargo, muchos no creían. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 24 lo dice. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Cuántas veces lo he dicho en esta lección, hermanos? Cuando vayamos a predicar el evangelio, tengamos en mente que algunos no van a aceptar nuestra predicación y probablemente otros no, porque el enemigo también hace su trabajo y viene y roba la semilla que nosotros plantamos del corazón de las personas. Hay unos ahí que asentían o le creían a Pablo, pero otros no creían, otros no le creyeron. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, verso 25, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, por cierto, del profeta Isaías. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis,
Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, está la palabra final de Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Una vez más, les dice, si ustedes rechazan esta predicación, sepan que esta predicación será para los gentiles, y ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Las tradiciones llevan al desacuerdo. Esos judíos, en lugar de creer la palabra de Pablo, dice, salieron y se fueron discutiendo entre sí. En lugar de creer, hay gente que sigue discutiendo acerca de tradiciones, acerca de religiones, acerca de doctrinas, y no cree la doctrina principal, que es la doctrina de la salvación, evangelio y el reino de Dios. Verso 30 y 31, hermanos, y terminamos este maravilloso libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Yo quisiera saber quién pagaba esa renta, porque no creo que haya sido Pablo, ¿verdad que no? Y recibía a todos los que a él venían. Usted quiere, como decimos popularmente, ponerse una flor en el ojal. ¿Cómo terminaría usted un libro? Vea qué manera de terminar el libro de los Hechos. ¿Qué hacía Pablo con todos los que a él venían? Pues predicaba del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Palabra del Señor, ¿no? 2 cosas rescato aquí para terminar esta lección. Número 1, como ya dije, el espíritu evangelístico de Pablo. Tenía 2 cosas principales en su predicación: hablar de Jesús, eso incluía muerte, sepultura y resurrección, y también hablar acerca del reino de Dios, la iglesia. No olvidemos que al predicar a los inconversos tenemos que unir estos 2 conceptos: evangelio, el reino de Dios también. Por eso tenemos que hablar de iglesia cuando predicamos el evangelio. Y aunque lo digan arrogantes, sí, esta es la iglesia que el Señor compró con su sangre. Y lo segundo que quiero rescatar aquí es la providencia de Dios. Después de tanto tiempo en las calles, siendo humillado, golpeado, apedreado, despreciado, póngale todos los calificativos que usted quiera. Después de estar en la calle, Pablo, sufriendo todo esto, por los últimos 2 años, pudo predicar abiertamente y sin impedimento. Se le permitía tener visitas, se le permitía predicarles todo el día. Alguien le pagó la casa alquilada, alguien le alquilaba la renta, le pagaba la renta, a Pablo para que pudiera predicar libremente ahí, nadie lo molestaba. Como ya lo dije, al menos 2 o 3 cartas del Nuevo Testamento, o 4 que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, las escribió Pablo estando encarcelado. Díganme si eso no es providencia de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Para finalizar, cuando se trata de tradiciones, necesitamos ser respetuosos. No debemos usar las tradiciones como nuestra autoridad. Debemos mantenernos enfocados en la palabra de Dios y asegurarnos que nuestras convicciones estén basadas en la Biblia y no impulsadas por la tradición. Ha sido un gran estudio, mis amados hermanos y amigos, el que hemos tenido del libro de los Hechos. Yo espero de todo corazón que a lo largo de estas, no sé cuánto fue que tardamos, varias semanas,
Si son, a ver, está la lección número 11, ¿no? ¿Sí? Y tardamos más o menos dos partes por lección, tenemos por lo menos unas 20, 22 semanas de estar estudiando Hechos. Espero que en este tiempo hayamos aprendido algo o mucho acerca de la iglesia y que la gloria sea toda para nuestro Padre Celestial. Por Él darnos es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.